Nace con todos los seres humanos. La opinión de cada persona es importante. Por eso, en Cápsulas Eclécticas hacemos de las conversaciones algo natural, con el objetivo principal de comunicar ideas. Entrevistas. Muy bien, tenemos el placer de tener de nuevo acá, ya en varias oportunidades, a Carlos Arteaga. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, entre muchas otras cosas, actor. Buenos días. Buenos días, Daniela. Gracias por la invitación. Pero aquí estamos para llevar un poco de información, sí, algo de lo que más o menos yo recuerdo de sí, muchas cosas de Nilo. Sí, vamos a hablar de en este momento el ámbito de la cultura, que también es un aspecto fundamental de tratar. Muchas veces hemos conversado, tanto en este espacio como en otros, al respecto de todo lo que tiene que ver con el Festebarres, con el movimiento teatral, con el movimiento cultural, y en esta oportunidad vamos a hablar del movimiento vitral. ¿No me equivoco? Correcto. Sí, así se llamó, que existió en una época, muchas personas no lo conocen, no conocen de esa existencia que hubo, de los movimientos artísticos, de donde salieron muchísimas personalidades, y eso es importante resaltarlo, porque a veces no es quedarse atado en la historia, Carlos, sino que a veces hay que ver atrás y decir, epa, si hace un tiempo se pudo, donde no habían tantos recursos desde el sentido, digámoslo, sobre todo tecnológico, de comunicaciones, ¿por qué no hacerlo en este momento? Creo que hay sus posibilidades, como también se enfrentan dificultades, pero lo importante de estos espacios y de estas conversaciones es que la gente sepa todo lo que se ha hecho y lo que es posible hacer, porque si se hizo, es posible hacerlo, claro, y mejorarlo, por supuesto. Cuéntanos un poco de esta iniciativa, en qué año nació, en qué consistió. Bueno, les voy a contar más o menos lo que yo recuerdo, porque yo estaba muy chiquilín con esa época. Ajá. Por las conversaciones, las diversas conversaciones que hemos tenido con nuestro maestro, con Tomás Jurado Zavala. Él, en los años 70, principios de 70, él llega a Nirgua como administrador del antiguo INOS, lo que hoy es Agua de Yaracuy. Bueno, él siempre había tenido la inquietud de lo que es la dramaturgia, el teatro. Y llega a Nirgua. Con esa llegada, de verdad yo soy de los que pienso que llegó el teatro a despertarse por completo en Nirgua. Claro está que el teatro en Nirgua nace en los finales de los 1800 y la prueba de esto es la construcción del Teatro Bolívar. ¿Esa es la fecha de construcción del teatro? No, el Teatro Bolívar se construye en el año 1920, se empieza a construir en el año 1927 y se culmina en el año 1929. Okay. Lo inauguran en el año 1930 con una empresa argentina, una empresa de zarzuela que andaba por Venezuela y el dueño y los compañeros del Teatro Bolívar, porque eso hay que también tomar en cuenta que el Teatro Bolívar es una construcción, se puede decir, privada. Eso fue construido por un hacendado cafetalero, que motivado por un joven que vino del Estado portuguesa, lo incentiva y lo motiva para construir ese espacio, esa edificación, siendo para el momento el boom del momento, porque el Teatro Bolívar en la zona centro-occidental, es el único espacio construido para hacer teatro. Ese espacio tiene todas las condiciones para que se desarrollen las actividades teatrales. Bueno, de eso podemos hablar en otro momento. ¿No hay otro alguno? Por ejemplo, este teatro me llegó a la mente. ¿El Teatro Juárez tiene otras condiciones o...? Tiene las mismas condiciones, pero el Teatro Juárez no existía en ese momento. O sea que es anterior incluso al Teatro Juárez. Incluso el Teatro Bolívar se dice que es anterior al Teatro Municipal de Valencia. Increíble. Es la única, y es el único espacio de esa época, que data de esa época. Bueno. Sí, es que por el tipo de construcción que lo hemos comentado en espacios anteriores, ¿no? La arquitectura, yo no sé de eso, no soy, pero me llama mucho la atención la infraestructura que tiene, o sea, la arquitectura, la manera, el diseño de su infraestructura es interesantísimo. Y él tiene todas las condiciones, el escenario, ojalá, nos enteramos en estos días que ya pidieron desocupación de la tienda esa que tienen allí.
los actuales dueños del Teatro Bolívar pidieron desalojo, desocupación. Y ojalá eso se les pidió a ellos. Exacto, y ojalá algún ente público tome el Teatro Bolívar, lo compra, porque tampoco vayamos a decir que expropiarnos, no, comprar, adquirirlo y lo restaure y se vuelvan a hacer esas actividades teatrales en las cuales de verdad yo me siento orgulloso y le doy gracias a la vida y a Dios sobre todo. Tuve esa gran oportunidad de actuar en ese escenario, siendo chiquilín. Es decir, lo conoces. Lo conozco. ¿Para qué año deja de ser teatro el Teatro Bolívar? Bueno, el Teatro Bolívar, volviendo a la llegada de Tomás Jurado a Nirgua, Tomás Jurado llega y se pone en contacto con Omar Riera, compañero de trabajo en ese momento. El señor Omar Riera conoce al señor Jesús Latuche, que para descanse, un visionario de lo que es el teatro con un conocimiento cultural muy general y universal. Se conocen y surge la idea de formar un grupo de teatro. Para ese entonces, estoy hablando de lo que me han comentado Tomás y Aldo, que en ese momento existía APISNIR. APISNIR era la Asociación de Pintores Nirgüeños. Y entonces, Tomás Jurado y un grupo, el señor Latuche y otro grupo de personas se ponen en contacto con la gente de APISNIR para anexar la actividad teatral allí. Bueno, se inician allí las primeras reuniones y esto. Pero en el año 1970 se crea el movimiento artístico Vitral. Es donde se congrega toda esa... Ahí donde toda esa gama, fuerza. todo lo que era la gama de las artes del ser. Entonces allí comienza ya lo que es el teatro a empezar a renovar otra vez esos motores. ¿Era teatro? ¿Era pintura, me imagino? Porque era teatro, pintura, había una estudiantina, había un coro. Y en el año 73 se anexa el grupo de títeres. Y era el movimiento artístico vitral, cuando lo invitaban a un estado, a otra parte, se iba toda esa gama de artistas. Era un viaje completo y entonces Nirgua era como una toma cultural, por decir, una toma cultural en Valencia. Se llevaba todas las artes y era algo muy innovador y muy bien planteado, muy bien, las bases... Estructurado. Muy bien estructurado es la palabra. Bueno, yo llego al Teatro Bolívar en el año 70 y 72. Y llego porque casualmente mi madre vivía aquí en la Tercera Avenida y siempre salía yo a hacerle las compras. Y un día paso y veo un cartel grande ahí en el Teatro Bolívar, abiertas las inscripciones para conformación del grupo de teatro infantil. ¿Tenía aproximadamente qué edad, recuerdas? Tenía 12 años. Y regreso a casa y me devuelvo. Hice el maestro que me devuelvo y le digo, mamá, mira, ahí están, yo quiero actuar. Y ella, bueno, vamos. ¿Habías participado en algún momento en algo de la escuela? Nunca. Ninguna vinculación. Nunca, mira, siempre aquí en el Francisco Javier Ustade, que fue donde estuve mi educación primaria, trataba de participar en esos actos culturales, sobre todo en las fechas patrias. Que ahora yo creo, no sé si eso todavía se da, pero yo recuerdo que antes se hacían unas actividades culturales muy bonitas por recordar la fecha patria, y nunca pude. Y bueno, y surge esa idea, me surge esa oportunidad, mi mamá me inscribe allí y empiezo a hacer mi curso de teatro, y al año me monto en escena. Ya al año de haber hecho me monto en escena. Bueno, lo cierto es que el movimiento artístico vitral sí marcó una huella, y que hoy por hoy, por más que querramos borrarla, está allí. Y en cuanto a la introducción que diste sobre si en aquel momento se pudo, y ahorita que hay mayores capacidades económicas y sociales, ahí está la tecnología y esto, te quiero decir que la cultura en Nirgua, y con todo dolor del alma y pena ajena que me da, siempre ha sido golpeada. En aquel momento, en los años 70, era golpeada, pero se hacía el desarrollo, se hacían las actividades. ¿Por qué era golpeada en ese momento? ¿Por el mismo factor por el mismo factor político. Es decir, en criollo, si no pertenecías a un partido, pues no podías aparecer en tal escenario, y el tema de los recursos y todo este tema. Exactamente.
Es decir, que es una cultura que viene lamentablemente desde hace muchos años. Venimos arrastrando esa cultura desde hace muchos años, en que el factor político siempre ha atentado contra lo que es el área cultural, que es lo que yo todavía me pregunto. ¿Será que quienes manejan el factor político no saben que con el arte, que con la cultura se puede desarrollar un pueblo, se puede desarrollar un país y podemos tener una mejor sociedad? Porque, de hecho, yo a veces me pongo con mucha pena y con mucha disculpa a la comunidad, yo me pongo como ejemplo. Yo de repente, hoy en día, sé lo que sé y mi comportamiento es porque he pertenecido a un movimiento cultural y siempre he estado allí. O sea, es decir, que eres lo que eres el día de hoy, sí, en gran parte de ello. Porque de repente fuera una persona, un ciudadano que no me interesara nada. Por supuesto. No me preocupara por Nirgua. Sí. Carlos, vamos a identificar la emisora y regresamos con más de la conversación. Tenemos pendiente por allí también la conversación con Mayhualía. Va a ser pues ese dueto allí conversando al aire después de la identificación de la emisora. Vamos con un tema y ya regresamos con muchísimo más.